Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo el filósofo chino Lao Tse, el pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso sobre lo que recaudan. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos los cubanos desde hace 60 años, como casi todos los problemas que nos afectan recientemente, que comenzaron en 1959. Un tema que cuando salimos de Cuba es de las primeras cosas que nos impacta cuando llegamos a un país extranjero. Un tema que, aunque hayamos salido de Cuba y lo tengamos solucionado aquí fuera, nos sigue afectando indirectamente porque sabemos, somos conscientes de que nuestra familia dentro de la isla lo continúa sufriendo. Hoy vamos a hablar de la falta de comida en Cuba y vamos a establecer una comparación triple. Vamos a comparar la Cuba pasada con la Cuba actual y la Cuba actual con el mundo exterior. Mi abuela materna me contaba que cuando ella era pequeña en Cuba vivieron momentos muy complicados en la familia porque no tenían dinero. Pasaron una mala racha donde los ingresos familiares cayeron enormemente y estamos hablando de la Cuba de los años 50. Mi abuela tenía 3 hermanos, eran en total 4, 2 hembras y 2 varones. Mi abuela me contaba que uno de sus hermanos varones, Héctor, que llamábamos luego cariñosamente cuando era niño, tío Nené, salía de casa por la mañana, se iba a la zona del río Damují, ahí en Cienfuegos, que es un monte, y cazaba palomas, las limpiaba, las desplumaba, las limpiaba, las metía en un saco y regresaba por la tarde, por la noche a casa, y ese era el alimento que tenían para el día o para el otro día para poder pasar esa mala racha y acompañar con esas palomas pues otras viandas, arroz y cosas así, que era lo que tenían para comer. Así subsistieron durante una temporada hasta que la situación familiar mejoró, comenzaron a trabajar y pudieron salir adelante. Esta fue la realidad de una época en la vida de mi abuela. Lo que nunca pensó mi abuela es que esta realidad se volvería a repetir después de prácticamente 50 años en los años 90 hasta finales de los 90. La Cuba de los años 50 era una Cuba de contrastes y había familias como la de mi abuela que pasaban malas rachas y salían de ellas, se recuperaban y volvían a la normalidad. La Cuba, después de 1959, siguió siendo una Cuba de contrastes, con la diferencia de que la mala racha todavía no ha terminado, lleva 61 años de mala racha. Les voy a poner unas fotos en lo que vamos hablando. Estas fotos son de esa Cuba de los años 40 a los años 50, antes de 1959. Una Cuba con contrastes, como les he explicado, donde la propia familia de mi abuela materna tuvo dificultades para comprar comida, pero no porque no hubiera comida, sino porque durante una temporada no tenían dinero, que es algo totalmente distinto. En Cuba, durante esa época, existía un suministro de comida constante y abundante, como pueden ver en las fotos, comida que en su gran mayoría se producía en Cuba, incluso se llegaba a exportar desde Cuba. Comida de calidad, comida variada, carnes, frutas, viandas, verduras, conservas, y todo esto estaba a disposición de los ciudadanos siempre y cuando pudieran comprarlo, tuvieran dinero para comprarlo. En Cuba, al céntimo, le decimos kilo. Es algo curioso que siempre me llamó la atención hasta que un día se lo pregunté a mi abuela. Y ella me contó que le decían así porque con un centavo, con un céntimo, podías comprar 1 kilo prácticamente de cualquier producto de alimentación. Aquello me resultó bastante sorprendente porque mi generación nació con 1 kilo, con un centavo que no valía absolutamente nada, tal cual vale hoy absolutamente nada. Ella me explicó que por esa razón las monedas de 20 centavos en Cuba, lo que llamamos también peseta, comparándola con la peseta española, también se le dice 20 kilos, precisamente por eso, porque con una peseta podías comprar muchos kilos de cualquier tipo de alimento prácticamente. Todavía me queda la duda si esa interpretación de mi abuela era ajustada a la realidad, pero de lo que sí no tengo la menor duda es de que antes de 1959 la comida en Cuba abundaba y era prácticamente existente en todas las zonas del país por igual.
Las bodegas, las tiendas, los mercados, los vendedores ambulantes, todos ellos negocios privados en ese momento, siempre tenían gran variedad de productos. Había dueños de negocios, dueños de bodegas, de tiendas que eran chinos, españoles, estadounidenses, cubanos, venezolanos, y cada uno de ellos ofrecía, además de productos nacionales, productos de sus propios países, porque también había una emigración importante en Cuba que quería seguir consumiendo productos de su tierra natal y acudía a esos establecimientos a comprarlos. No existía en ese momento racionamiento de comida. El gobierno de Batista, por muy malo que dicen que fue, nunca le dijo a los cubanos cuántas libras de carne tenía que comerse, ni cuántas libras de arroz tenía que comerse, ni nada de esto. Ni le dijo tampoco al cubano si podía o no matar una vaca y comérsela. Aquel gobierno tenía unos problemas determinados, pero no se metía en la comida del cubano. Funcionaba la producción de comida del país, evidentemente, y las fotos lo demuestran. Y sí, hubo personas como mi abuela que tuvieron una mala temporada y que luego salieron de ella. Después de 1959, no es secreto que Cuba ha entrado en una crisis alimentaria prácticamente permanente. La comida escasea, no solo en variedad, también escasea en calidad y en cantidad. Los precios son elevadísimos al punto de que con tu salario mensual apenas puedes comprar comida para 7 días, 10 días, como mucho, 15 días. Se te acaba el salario íntegro en comida y todavía no compras la comida del mes, y con lo que el régimen subsidia a través de la libreta de racionamiento, tampoco te alcanza la comida para 7 días, 10 días como mucho. Por tanto, se te queda prácticamente medio mes que tienes que estar inventando a ver de dónde consigues comida, cómo la puedes comprar porque te quedas sin dinero, y casi todos los cubanos tienen que vivir o del robo o de las remesas para poderse alimentar. Ya Cuba no exporta el mismo volumen de comida que se exportaba antes de 1959. Ahora mismo exporta muchísimo menos, y lo que exporta son precisamente productos que la población no tiene acceso, se les niega el acceso a estos productos. No como antes de 1959, que lo que se exportaba también estaba prácticamente en todas las tiendas del país. Ahora mismo se exportan cosas como las langostas, por ejemplo, que los cubanos no tienen acceso a estos productos. Se priva al cubano del consumo de langosta para poderla exportar a otros países y sacar dinero de esa forma. El régimen cubano sigue año tras año mintiendo y engañando al pueblo con discursos como este que les voy a poner, donde en teoría ellos realizan una especie de plan económico para abastecer a cada cubano de comida, y en la práctica todo esto es falso, nada de esto funciona y siguen manipulando al pueblo. Miren este video. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continuó el chequeo de programas priorizados para el país. Nosotros, una de las cosas que, a partir de que usted nos lo dijo, estamos midiendo 4 indicadores en el autoabastecimiento local. Además que ella, en la agricultura suburbana, está promoviendo esto. El primer indicador es las 13,42 hectáreas por cada 1000 habitantes de plátano, las 13,42 hectáreas por cada 1000 habitantes de yuca, los 10 metros cuadrados productivos para la hortaliza y los condimentos frescos, y los 5 kilogramos de carne, básicamente de ganado menor por habitante por mes. Con eso nosotros garantizamos una dieta equilibrada al cubano. Va a tener, con los programas de grano y eso, va a tener arroz, frijoles, un plato fuerte, una vianda y una hortaliza. Eso es un plato de comida y alimenta. Familia, ¿cómo hemos pasado de un país donde había comida de mucha calidad a un país donde no hay comida y la poca que hay para el pueblo es de pésima calidad? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Esto no tiene nada que ver con el embargo, ni con supuestos bloqueos externos, ni con el imperialismo, ni con Donald Trump. Esto es simplemente mala gestión económica del régimen cubano. No tiene otra excusa. Con la crisis actual del COVID-19, los dirigentes cubanos han afirmado varias veces
que tienen todo garantizado para alimentar al pueblo, cosa que es totalmente falsa y las imágenes hablan por sí solas. Esta es la comida que el régimen cubano le vende al pueblo, no se la regala, se la vende. Huesos sin carne, transportados y almacenados en condiciones mínimas o prácticamente inexistentes de higiene, preparados de carne o vísceras que nadie sabe realmente lo que son ni con qué están hechos, viandas en mal estado. Por otra parte, le venden al pueblo módulos de comida como este, y algunas personas se sienten agradecidas, alegando que el régimen cubano reparte lo poco que tiene de forma equitativa entre toda la población, alegando que el país hace enormes esfuerzos para poder hacer llegar estos pocos alimentos a cada cubano, cosa que también es mentira, por muchas razones. Primero, porque esto no llega a todos los cubanos. Hay cubanos y hay cientos de testimonios en internet que no reciben nada de esto, ni siquiera, aunque lo reciban, pueden pagarlo, porque estos módulos se venden bastante caros además. Y tampoco es verdad que todos los cubanos realicen el mismo esfuerzo y tengan que vivir o subsistir con estos módulos, porque tenemos el caso, no sé si recuerdan aquella foto de Mariela Castro con una langosta, o de Díaz-Canel con su mesa llena de comida. Hay personas en Cuba que su pensamiento ha quedado tan reducido y adaptado a la miseria que agradecen estas migajas que les vende el régimen cubano. En lugar de reclamar una calidad de vida decente y un acceso a una comida de calidad, agradecen estas cosas. Y no los culpo, son más de 60 años viviendo en estas condiciones. A estas personas les quiero enseñar algo, no para restregarles nada en la cara, no para demostrar ninguna superioridad ni ninguna cosa, no para reírme de ellos, ni ninguna de estas cosas que sé que alguno puede alegar. Simplemente quiero que vean con sus propios ojos cómo se vive fuera de Cuba y cómo aquí en España, por ejemplo, un país del que muchos españoles se fueron a Cuba debido a la pobreza que había aquí y ahora es al revés, pues como aquí en España se puede comprar comida de calidad y por otra parte no hay que agradecerle por esta comida a ningún gobierno, a ningún partido, a ningún dirigente ni nada de eso, simplemente la compras con tu salario, que es el fruto de tu trabajo, con el que puedes vivir medianamente o dignamente bien. Familia, quiero enseñarles la compra que acabo de hacer aquí en el supermercado que está cerca de casa. He tardado pues media hora, 40 minutos en hacer la compra de la comida de semana y pico, 2 semanas más o menos. Está esta comida aquí. Me ha costado todo, como pueden ver aquí en la factura, 120 euros con 30 centavos. No es un gasto importante, representa pues menos del 5% o el 5% más o menos de mis ingresos personales al mes y menos del 2% de mis ingresos familiares al mes. A ver, les enseño por partes. Esto es pescado, son filetes de merluza congelados, casi 1 kilo, 970 gramos, 2 paquetes. Esto es jamón serrano, son 6 paquetes en total de jamón serrano, jamón curado, es muy típico de aquí de España. Aquí hay 2 paquetes más. Esto es una botella de vino, no es un vino caro, pero es un vino bueno. Todo esto es pavo, estos son tacos de pavo, pavo cortado en trozos, estos son filetes de pavo. Estos son 2 pollos enteros troceados. Aquí está la pechuga, por ejemplo, que los pollos en Cuba no tienen pechuga. Estos son muslos de pollo, ¿vale? Esto es otro pollo entero cortado en trozos también. Esto es lo que en Cuba llamamos habichuela, que aquí se dicen judías verdes, pues en conserva. Estos son 2 litros de claras de huevo, sin la yema, solo las claras de huevos. Esto es yogur, son, no sé, 2, 4, 6, 8, 10, 12 yogures líquidos para la niña. Esto es queso rallado. Estos son yogures de proteínas, unos yogures que yo me como por mi deporte. Hay pues 8, 16 yogures de proteína, papel de cocina, papel higiénico. Esto es atún al natural, en latas. Cebolla,
yogur líquido sin azúcar también de fresa, chocolate de varios tipos, chicles, mermelada, otros yogures también sin azúcar. Esto es yogur natural, 2 kilos de yogur, cada paquete tiene 1 kilo, 6 litros de leche, aquí hay galletas, pan de varios tipos, mermelada, estos son 2 de mermelada, una de fresa y una de melocotón. Esto es gelatinas de varios sabores también. Aquello de allí, estos son los cereales del desayuno de la niña y estos son 2 huevos Kinder. Bueno, les he hecho un repaso más o menos de la compra para lo que les decía, 10 días, 2 semanas aproximadamente. ¿Esto por qué se los hago? Se los hago para que puedan ver que con nuestro trabajo aquí en España se puede comprar todo esto y no te supone la ruina del mes, no te supone quedarte sin dinero comprando todo esto. Es verdad que hay personas que no tienen un poder adquisitivo determinado y quizás no puedan comprarlo todo, pero aún así tienen acceso a la comida. En mi familia no somos millonarios, somos una familia de clase media, normal, y podemos comprar todo esto con nuestro salario, sin tener que robar, sin tener que inventar, sin tener que hacer colas de 3 horas o 2 días, pues sencillamente con nuestro salario ir al supermercado y comprar todo esto. Por eso se los enseño, para que vean lo fácil que funciona el mundo fuera de Cuba, fuera del socialismo. Así funciona. Insisto una vez más, familia, para los malintencionados, no pretendo con esto restregarle nada a nadie en la cara, simplemente quiero que vean dentro de Cuba, nuestra familia, los que nunca han salido de Cuba, que vean con sus propios ojos la realidad que se vive aquí fuera, o por lo menos una parte de la realidad. Piensen ustedes mismos, mediten, analicen, si de verdad vale la pena seguir dando gracias por una bolsa con 4 galletas y 2 dulces, si de verdad vale la pena seguir defendiendo ese sistema y dando gracias por esa miseria de comida que te están vendiendo, ni siquiera te la están regalando. Desde mi punto de vista, y esto es algo personal, ninguna ideología vale el hambre y la miseria de millones de personas. Ningún orgullo, ni patriótico, ni personal, de ningún tipo, vale el hambre de millones de personas. Ningún partido de ninguna ideología vale el hambre de miles de familias. Nadie debería dar gracias ni dentro ni fuera de Cuba a ningún gobierno ni a ningún partido por ninguna limosna. Como siempre les digo, los gobiernos están ahí para hacer lo que tú digas como ciudadano, no al revés, no están ahí para decirte a ti ni lo que tienes que hacer, ni qué te tienes que comer, ni cómo te tienes que vestir. Esa no es la función de ningún gobierno y eso es lo que hace el régimen de Cuba con los cubanos que están dentro de la isla e incluso va un poco más allá, intenta hacerlo con los cubanos que están fuera y algunos de ellos, por miedo tal vez, se prestan para seguir el juego. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes, familia. Les he compartido algo muy personal de esos cuentos que me hacía mi abuela de cuando ella era adolescente, niña, y les he enseñado un video mío familiar de una compra doméstica de comida. Espero que entiendan los que están dentro de Cuba y siguen defendiendo y siguen agradeciendo por este pollo con peste, por esas viandas podridas, por esas bolsitas de galletas o por esos módulos que cuestan 300 pesos. Espero que terminen de entender de una vez que no tienes que agradecer eso. Lo que tienes es que reclamar lo que te toca como ciudadano decente y digno que eres y no dar gracias por la mala gestión y por las migajas que te está tirando el régimen cubano, porque ellos sí están viviendo bien, ellos sí comen langosta, ellos sí comen carne, ellos no hacen cola de absolutamente nada para comer absolutamente nada. En cambio tú sigues dando gracias y sigues pasando hambre y miseria todos los días. Y eso no es algo que pase en todo el mundo. Es verdad que en el mundo hay hambre y miseria en muchos países, es verdad. Pero también es verdad que hay otros países, como España, que antes de 1959 estaba peor que Cuba y hoy Cuba está peor que España. ¿Por qué será? Analicen ustedes mismos. Esta era la reflexión que tenía para hacer hoy con ustedes, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.